Tem um momento na carreira que precisamos dar um passo além. É hora de fazer uma pós-graduação. Só que muitas vezes o custo pesa no bolso, inviabilizando tudo. Com a pós-graduação do Senac, você não tem esse problema. Cursos com até 50% de desconto e muito mais tempo para pagar. TCC opcional, modelo flexível com aulas presenciais e online e alguns cursos com apenas 12 meses de duração. Não tem mais desculpa, hein? Saiba mais em sp.senac.br/pós-graduação. Esse podcast é um oferecimento de Samsung Galaxy AI. E sabe o que mais ele te oferece? Que tal um intérprete em tempo real na palma das suas mãos para você nunca mais ter problemas em viagens ou reuniões? E falando em viagens, não precisa mais ficar com aquela foto torta. Com a câmera aprimorada, você deixa sua foto genial sem ter que baixar outros apps. Tem tanta coisa que o Samsung Galaxy AI pode fazer por você. Clica aí no banner para descobrir o que. Galaxy AI, a inteligência artificial nas suas mãos. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidos one more time a un programa en el que voy a contaros, ya lo sabéis, el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común los Reyes Católicos, Auschwitz, la piel de cabra y un lactobacilo con el tranvía de Barcelona y el barrio del Raval? Esta semana en Brand Stoker recordamos el mítico anuncio de Joroña que Joroña para descubrir la historia de Danone y el origen del yogur. Etimológicamente, la palabra yogur proviene del término turco yogurt, acabado en T, que a su vez deriva del verbo yogurmak, que significa amasar, ya que este era el método de su preparación. La verdad es que la fermentación de la lactosa en ácido láctico es lo que realmente le da al yogur su textura y ese sabor tan distintivo. Esto además viene de la antigüedad, de los pueblos nómadas que transportaban la leche fresca en sacos, que además por lo general eran de piel de cabra. Y claro, el calor y el contacto de la leche con la piel de cabra ayudaba a que se multiplicasen esas bacterias ácidas que fermentaban la leche. Así que, de alguna forma, pues la leche se convertía en una masa coagulada que no llegaba a ser sólida del todo, pero bueno, sí que recordaba a lo que conocemos hoy por yogur. Una vez fermentada la leche, aquellas bolsas se reutilizaban y se volvían a llenar con leche fresca y otra vez se volvía a transformar en leche fermentada y así sucesivamente, ¿no? Al final lo que pasaba es que la leche siempre dejaba residuos, entonces esos residuos contenían un poco pues estas bacterias y siempre se terminaba fermentando, ¿no? Era un proceso totalmente natural, la verdad. Esto sucedía sobre todo en aquellos pueblos nómadas que estaban en la zona de Asia Central, en Bulgaria, Turquía. Turquía fue muy importante porque de hecho desde este país fue desde donde se introdujo en toda la península balcánica. Al final, para todos estos pueblos, pues el yogur se convirtió en un alimento básico porque era muy fácil de transportar, muy fácil de conservar y esto lo convirtió en un alimento imprescindible. En 1905, un señor llamado Isaac Karaso, un joven judío sefardí que vivía en la ciudad de Salónica, descubrió la existencia del yogur gracias a unos comerciantes búlgaros. Esto fue una casualidad. Karaso se los encontró, empezó a hablar con ellos y esto le empezaron a contar una serie de cosas sobre un producto que él desconocía, ¿no? Le decían que, bueno, chaval, ¿no has probado esta leche? Es una leche de oveja fermentada, que sí, es verdad que tiene un aspecto un poco viscoso, pero bueno, tiene un saborcillo agrio que está muy bueno. Y Karaso les decía, oye, ¿esto cómo se llama? Esto no lo he visto yo en mi vida. Bueno, pues esto lo llamamos jaurt. ¿Jaurt?
pues en mi vida he escuchado yo qué es esto, no sé qué es. Dice, sí, hombre, sí, esto además tiene miles de años, tiene una receta milenaria. Tengo que hacer un pequeño inciso porque, bueno, para matizar un poco qué son los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes eran aquellos que vivieron en las coronas de Castilla y Aragón hasta que los reyes católicos les expulsaron. Sus descendientes, incluso a día de hoy, en la actualidad, aunque no hayan vivido en España, siguen teniendo cierto vínculo y están muy apegados a la cultura española y la cultura hispánica, ¿vale? Por entendernos. Tras esta diáspora, la familia de Caraso llegó a una de las ciudades comerciales más importantes del Mar Egeo, que era Salónica, como ya he dicho. Y allí se convirtieron en una especie de comerciantes muy destacados porque, exportaban aceite, frutos secos. Pasa una cosa, se fueron de España rebotados, entonces fueron directamente a una zona donde había mucho dinero. ¿Cuál es esa zona? Pues justamente esta zona del Mar Egeo, ¿no? Salónica justamente pilla, digamos que es un puente entre Occidente y Oriente, ¿vale? Entonces era un sitio perfecto para establecer negocios. Hasta aquí un poco este pequeño inciso. Justamente ese mismo año, el año que descubrió a estos comerciantes búlgaros, en el año 1905, el microbiólogo búlgaro Stamen Grigorov descubrió el Lactobacillus bulgaricus, que así es como le he llamado, que no es otra cosa que la bacteria del ácido láctico responsable de la fermentación del yaurt. Este descubrimiento fue esencial para que 3 años más tarde el científico ruso Ilya Mechnikov recibiera el Premio Nobel de Medicina por un estudio en el que asociaba la longevidad de la gente con el consumo de leches fermentadas. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. Caraso estaba totalmente alucinado con las conclusiones de Mechnikov. Y en el año 1909 se fue a visitarle. ¿Dónde está trabajando este hombre? ¿En París? Venga, pues se fue para allá. Estaba trabajando en el Instituto Pasteur de París y se marchó para allá. Resulta que este Mechnikov pues también era de ascendencia judía. Así que cuando le dijo que también era judío, empezaron a hablar, este le abrió las puertas de su laboratorio y además, pues le estuvo contando todas sus investigaciones y los beneficios que tenía el yogur. Claro, según iban pasando los días, Caraso estaba flipando más, porque tenía muy claro que ahí había un negocio y además súper lucrativo. Así que después de visitar París, cogió y se fue a la región búlgara de Trán. ¿Qué es lo que pasa en esa región? Pues que los comerciantes búlgaros que le descubrieron el yogur eran de aquella zona. Y además, para más inri, Grigorov, el microbiólogo que os estoy contando, que descubrió el Lactobacillus, pues también era de allí. Así que dijo, voy a mirar, voy a investigar a ver qué es lo que pasa en esta zona. Efectivamente, se puso a investigar y todas las crónicas apuntaban que en la zona de Trán pues se realizaba el mejor yaurt. Pero, ya sabéis que siempre hay un pero, Isaac Caraso sufrió un revés que pospondría sus planes unos cuantos años. Veréis, en el año 1910 estalló la guerra ítalo-turca. Y además, después de esta guerra vinieron una concatenación de guerras, de conflictos bélicos. ¿Qué os voy a contar? En 1912, la primera de las guerras balcánicas. En 1913, la segunda de las guerras balcánicas. Y claro, aquí ya estamos en la víspera de los Balcanes. Pues imaginaos, ya sabéis lo que pasó. Terminó estallando la Primera Guerra Mundial. Así que cuando los soldados búlgaros y griegos entraron en Salónica, la familia Caraso salió por patas de allí y pidió asilo en España. Finalmente, en el año 1916, Isaac Caraso, su mujer Esterina y sus hijos Daniel, Flor y Juana llegaron a Barcelona. Allí en la ciudad condal se encontraron algo muy curioso, y es que el consumo de quesos y derivados, lácteos y demás, era algo marginal. Además, la población infantil tenía muchos problemas de digestión, tenía malnutrición y claro,
él tenía un hijo mayor, su primogénito, y no quería que le afectasen todos estos problemas, ¿no? Entonces se empezó a preocupar por la salud de su hijo. Así que tenía motivos más que suficientes para retomar su viejo plan de crear un imperio de yogures. Así que abrió una pequeña fábrica, una fábrica que era muy artesanal. Además lo hizo en una zona una zona deteriorada de la ciudad de Barcelona, en la calle de Los Ángeles, número 16, en el famoso barrio del Raval. Aprovecho este momento además para invitaros a que os paséis por nuestra página web, ya sabéis, por bramstoker.com, para que veáis unas imágenes muy chulas de todo esto que os estoy contando y para que viajéis a vuestra infancia con anuncios como este. Quiero Danone, dame Danone. Quiero Danone, dame Danone. Qué rico que está. Aquel producto de bondades digestivas constatadas necesitaba un nombre, estaba claro. Y a ver, ya que todo había surgido por ayudar a su hijo Daniel y fue un poco la chispa, digamos, con la que empezó todo, pues decidió que el naming fuera un homenaje al nombre de pila de su hijo, que era Danone. Y de Danone, Danone. Los comienzos de Danone la verdad es que fueron bastante duros hasta que logró que se vendieran en las farmacias. Esto fue un acierto brutal. Una vez que consiguió esto, hizo una maniobra de marketing súper curiosa y es que alcanzó un acuerdo con la empresa de tranvías de Barcelona para que sus cobradores, depositasen en las farmacias los envases de vidrio de sus yogures. A ver, estamos en una época en la que no hay abono transportes, no hay ticket de metro ni nada por el estilo. Había un cobrador que se encargaba de cobrar a todas las personas que subían y bajaban del tranvía. Bueno, pues Danone, Caraso en este caso, consiguió un acuerdo para que toda la gente que llevase los vidrios, los famosos vasitos de cristal de Danone, una vez se han comido los yogures, pues se los podían dar a este cobrador y él se encargaba de llevarlo a las farmacias. O sea, era un puntazo porque era, por un lado, comodidad para la gente, por otro lado, era reciclaje. O sea, era un acierto maravilloso, ¿no? Y además, luego, visibilidad, porque estaba sacando la marca a la calle. O sea, es que lo tenía todo. Fue una pasada. Con esto, además, con esta estrategia de marketing, lo que consiguió fue que dos microbiólogos muy importantes, Ricard Moragas y Jaume Ferran, pues bueno, le avalaron, ¿no? Le dieron un espaldarazo muy grande y fueron muy importantes para que la Casa Real Española terminase consumiendo los productos de Danone. Es decir, en el año 1927, la Casa Real Española, nada más y nada menos, ojo, empezó a consumir la marca Danone. La verdad es que todo iba viento en popa, era toda una pasada, era una serie de aciertos a nivel comercial muy buenos, así que el siguiente paso era viajar a Madrid, ir a la capital para que el proyecto, este negocio siguiese creciendo. Ese mismo año, Daniel, que ya no era un jovencito, se había hecho ya un tío de pelo en pecho, pues se había convertido en un empresario. Además era empresario y tenía una opinión bastante discrepante con el devenir de la compañía, y eso implica tener un choque con su padre. Veréis, mientras que su padre apostaba por la continuidad del negocio, es decir, por seguir vendiendo yogures en farmacias, hospitales y clínicas, Daniel creía que había llegado el momento de introducir el producto al gran mercado, al mercado generalista. Él veía ahí que había un filón que no estaban aprovechando, ¿no? Así que, bueno, pues este choque, digamos, esta fricción, acabó de manera salomónica. Es decir, Daniel se fue a París, se fue a Francia, con la pasta del padre, y allí fundó la Sociedad Parisina de Yogur Danone. Mientras tanto, en España, la cosa se estaba poniendo bastante chunga, olía a guerra civil, y claro, Isaac Caraso ya había pasado por eso, había visto ya lo que eran dos guerras, y decidió volver a juntar a toda su familia, pero esta vez en Francia. Este hecho hizo que, desgraciadamente, pues Danone se considere una empresa francesa, porque durante mucho tiempo, pues en España no hubo Danone. De hecho, no hubo fábrica Danone hasta el año 1963. Así que fue una pena porque, esta hubiese sido una medalla muy buena para la marca España. En fin, que una vez concluida la guerra, en el año 1939, Isaac intentó volver a su
En fin, que una vez concluida la guerra en el año 1939, Isaac intentó volver a España, a su añorada España, pero falleció en el camino. Mientras su familia tuvo que lidiar con la ocupación de Francia por parte de los nazis. Y por otro lado, de un antisemitismo, súper exacerbado. De hecho, la gravedad del momento la abordamos cuando hablamos de la historia de la marca L'Oréal y el origen del tinte para el pelo. Finalmente, Daniel consiguió escapar a Estados Unidos en el año 1941, pero desgraciadamente su hermana Flor, la mediana, murió en Auschwitz. Con la compañía ya asentada en Nueva York, Daniel Carasso detectó que los americanos no pronunciaban bien su nombre, pero bueno, así que Danone cambió su naming, solamente en Estados Unidos, por el de Danone. Allí además desarrolló una actividad que le había funcionado muy bien en Francia, pero que con todos estos líos políticos pues no pudo explotar, y fue la elaboración de yogures de sabores, que era toda una revolución. Después de esto llegó una época en la que Danone diversificó el negocio. Por un lado, creó una fábrica de vidrio. Danone envasaba sus yogures con los típicos vasitos de cristal, así que no era nada descabellado. Pero claro, ya que crearon esa fábrica para sus envases, dijeron, bueno, vamos a aprovecharla y vamos a vender vidrios a terceros. Así que empezaron a vender fabricación de botellas a empresas de cerveza, de agua. De hecho, hicieron un movimiento, peculiar, que es que decidieron comprar las compañías de los dos clientes más importantes de la fábrica de vidrio, es decir, la cervecera Kronenberg y la marca de agua mineral Evian, que seguramente os suene, pero la verdad, la auténtica verdad, porque esto es un poco engañifa, este movimiento lo hicieron para mantener activa la fábrica de vidrio porque necesitaban elevar la producción, ¿no? Y como los clientes no aumentaban la producción, pues dijeron, bueno, pues os compramos y ya subimos nosotros la producción, con dos narices. Finalmente, tras varias fusiones y adquisiciones, en el año 1979 deciden volver a los orígenes de la marca y se centran en la elaboración de productos de salud y de bienestar. Con este nuevo rumbo empiezan a deshacerse de empresas del grupo que no están en esa línea, así que dejaron de fabricar vidrio, poco a poco se fueron deshaciendo de algunas empresas, por ejemplo, tenían fábricas de queso, pues pasaron de ellas. La fábrica de carne italiana también se deshicieron de ella, cervezas, dejaron de fabricar galletas, que yo no sabía ni que fabricaban galletas, pero bueno, empezaron a dar una serie de pasos para terminar convirtiéndose en una de las marcas de lácteos con mayor reputación del mundo. Hemos llegado al final de este programa de Bram Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Bram Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Bram Stoker. Bram Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Por último, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Bram Stoker en las principales plataformas de podcast y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!